Los Estados Unidos ya está en el siglo XXI. Nuevas invenciones aparecieron uno tras otro. El automóvil, el avión, la nevera, la radio y las películas. Nueva maquinaria y tecnología. La vida en América estaba cambiando muy rápido. Talleres pequeños fueron emplazados y la producción en masa de bienes se convirtió en el pilar de la prosperidad en auge. En Massachusetts, las empresas construyeron fábricas enormes para producir zapatos y bienes de cuero, paño de lana y materiales de algodón. Fue una época comercial de gran importancia, con ciudades en crecimiento y mucho progreso. Massachusetts se había convertido en un centro importante para la industria textilera americana. Sin embargo, a pesar de la prosperidad externa, los Estados Unidos todavía estaba dividido entre los ricos y los pobres. Las fábricas requerían que miles de trabajadores operaran las máquinas por salarios bajos para mantener altos los beneficios a las empresas. Familias enteras venían atraídas a las fábricas, a ciudades como Lawrence, Lowell, New Bedford y Fall River para obtener trabajos. Nosotros trabajamos de 10 a 3 horas cada día. Un hombre podía ganar aproximadamente $6 en una semana de 6 días. No era suficiente para una familia vivir. Para atraer más trabajadores con salario más bajo, las compañías ponían anuncios en Europa con imágenes y tarjetas postales que demostraban a los trabajadores de las fábricas de los Estados Unidos saliendo de las fábricas con canasta llena de dinero. Llevé a mi familia a través del Océano Atlántico a América. Iba a obtener un trabajo en la fábrica y buen pago durante toda mi vida. Los franco-canadienses y irlandeses ya estaban ahí trabajando en los pueblos de las fábricas. Cuando mi gente vino desde Rusia en 1900, también llegaron miles de italianos, franceses, belgas, polacos, lituanos, judíos y portugueses. Todos veníamos a trabajar y tener una vida buena. En 1912, Lawrence había superado a todas las otras ciudades de fábricas en la producción de lana y productos de estambre. Las fábricas originales que fueron construidas a lo largo del río Merrimack eran propiedad de la American Woolen Company. En 1905, la Wood Mill, llamada así por el señor William M. Wood, el presidente de American Woolen Company, había sido construido en Lawrence. Era la fábrica de paño más grande del mundo. Las fábricas de Lawrence empleaban a 40,000 personas. Una mitad de toda la gente de la ciudad mayor de la edad de 14 trabajaba en las fábricas. La mayoría de este grupo no tenía las cualificaciones requeridas, y más de la mitad eran mujeres y niños. La vida para los empleados de las fábricas era difícil y peligrosa. Nosotros vivíamos en pequeños apartamentos destartalados, la mayoría de los cuales eran la propiedad de la American Woolen Company. Los edificios estaban tan cerca uno del otro que el sol no podía llegar a nuestras ventanas, y los pasillos y callejones estaban llenos de basura. Las familias de los molinos comían pan y frijoles, la leche tal vez no fue seguro y el agua del río no fue limpio. Condiciones insalubres y malnutrición propagó la enfermedad y la muerte, y en sus trabajos en las fábricas, los trabajadores encontraron más dificultades. Las fábricas eran húmedas y calientes y ruidosas. Los telares y las máquinas estaban alineadas fila por fila. Los dueños de las fábricas aceleraban las máquinas. Debíamos operar 2 o más máquinas a la vez. Estábamos bajo mucha presión para trabajar más y más rápido. Sabíamos que nosotros podíamos ser despedidos por cualquier motivo y siempre teníamos un poco de miedo de estar sin trabajo.
Accidentes sucedían todos los días. Muchas personas perdieron dedos y brazos. El aire en el molino fue lleno de polvo y pedacitos de hilo. Fue difícil para respirar porque nos enfermaba. Mis amigos y yo dejamos de ir a la escuela para trabajar en la fábrica. Algunos de nosotros nunca aprendimos a leer y escribir. Conocí a niños y niñas de 7 y 8 años de edad que estaban trabajando 12 horas cada día en las fábricas, igual que yo. La discriminación contra los trabajadores que son inmigrantes era generalizada. Una nacionalidad se enfrentó contra los otros para evitar que los empleados se unieran. Nosotros los inmigrantes éramos tratados como trabajadores no calificados y nos daban los trabajos más duros y más peligrosos. La mayoría de la gente sin calificación no tenía una unión para representarlos. Un pequeño porcentaje de los otros recibían salarios mejores y formaban parte de los sindicatos. Sin embargo, los gremios no eran reconocidos por los dueños de las fábricas. Los trabajadores se dieron cuenta de que tenían que unirse para poder lograr los cambios que deseaban. Y en 1912, los trabajadores de las fábricas de Lawrence tomaron las medidas necesarias. Sintiendo la presión pública, la legislatura de Massachusetts aprobó una ley que redujo el horario laboral para las mujeres y los niños de 56 a 54 horas a la semana, 6 días a la semana, 9 horas al día. La ley no nos importaba mucho. Los dueños solo empezaron a acelerar las máquinas de nuevo porque así nosotros podíamos producir la misma cantidad de tela en 54 horas que producíamos en 56. Nos preguntamos si nuestros salarios también se reducirían. Trabajadores angloparlantes estaban preocupados y enviaron una carta al dueño Sr. Wood y preguntaron si los salarios iban a ser reducidos. Y el Sr. Wood dijo: No podemos aumentar los salarios debido a los cambios de hora. Las fábricas no pueden pagarlo. El 12 de enero, cuando los trabajadores abrieron los sobres de pago, encontraron una reducción de salario. En la fábrica Everett, los trabajadores frustrados iniciaron la huelga. Uno de los hombres italianos comenzó a gritar: «Pago corto, todos afuera». Después gritos de huelga llenaron las salas de las fábricas. Apagamos las máquinas y empezamos a correr a las calles. Nos unimos con otros trabajadores, hombres, mujeres y niños, de la fábrica Wood, la fábrica Ayer y la fábrica Arlington. Dicen que más de 25 miles de trabajadores de las 11 fábricas salieron a unirnos a la protesta. El Sr. Wood negó de reunirse con nosotros, pues decidimos pedir ayuda al Sindicato Trabajadores Industriales del Mundo, una unión conocida por su organización de trabajadores sin cualificaciones. El sindicato envió a un organizador que se llamaba Joseph Edor. Para triunfar, los trabajadores necesitaban ser organizados. Los ayudé a crear un comité de huelga de 10 miembros y un comité de huelga general compuesto de representantes de los comités de huelgas más pequeños de cada uno de los 27 grupos de nacionalidades. Queríamos un aumento de salario, pago extra por tiempo extra, el fin del régimen de primas y las presiones que conllevaba y la eliminación de sanciones o discriminación contra todos los que habían participado en la huelga después de que la huelga terminó. Cada día había manifestaciones en masa en las puertas de las fábricas y en cada una participaban unos 6,000 trabajadores. Cada sábado y domingo grandes reuniones unían a todos los huelguistas, decenas de miles de nuestras familias. Había entretenimiento y discursos. La gente cantaba y bailaba y se ayudaba entre sí. Estábamos unidos como trabajadores americanos. La huelga textil de Lawrence llegó a ser conocida como la huelga de canto, porque los huelguistas, que hablaban unos 25 idiomas diferentes, evitaron sus problemas de comunicación utilizando canciones de huelga que levantaron el ánimo colectivo y unificaron sus esfuerzos en la huelga, a lo que marcharon en desfiles y las líneas de piquetes. Otros organizadores del IWW, que se llamaban Arturo Giovannitti y Elizabeth Gurley Flynn, llegaron a Lawrence para ayudar a configurar los esfuerzos de ayuda para los huelguistas que estarían sin cheques de pago para sostener a sus familias.
6 mercados fueron establecidos por las huelguistas, 11 comedores y un comité para recaudar fondos para ayudar a los huelguistas a mantenerse durante la huelga. Cada familia recibió una pequeña asignación para alimentos, combustible y ropa, y 2 médicos ofrecieron dar asistencia médica a lo largo de la huelga. Cuando los huelguistas apelaron a los dueños por una solución a la huelga, la respuesta que recibieron fue el llamamiento a la milicia de Massachusetts. Fue la primera vez en la historia de Massachusetts que la milicia había sido utilizada en un conflicto laboral. Bill Haywood, el presidente de la Unión Nacional del IWW, viajó a Lawrence y fue recibido en la estación de tren por 15,000 huelguistas. El 15 de enero, 36 huelguistas fueron detenidos y condenados a la cárcel por 1 año por tirar pelotas de nieve. El agravio de uno es el agravio de todos. Se supone que los tribunales son imparciales, pero están siendo aprovechados por propietarios de los dueños millonarios para disolver la huelga. Como resultado, los piquetes se hicieron más grandes. El gobernador Foss de Massachusetts, que también era dueño de una fábrica, les dijo a los huelguistas que tenían que regresar a su trabajo y luego sus reclamos podían ser discutidos. Los dueños de las fábricas, que estaban perdiendo dinero mientras que las fábricas no estaban funcionando, probaron nuevas formas de romper la huelga y obligar a los trabajadores a regresar a sus trabajos. Los propietarios pagaron a esbirros disfrazados de trabajadores para venir a Lawrence y causar problemas. Ellos destruyeron la propiedad pública para que el público culpara a los huelguistas. El 20 de enero, dinamita fue descubierta en 3 lugares en Lawrence. 8 huelguistas fueron detenidos y acusados del delito, y el descubrimiento de la dinamita fue utilizado como una excusa para cerrar las calles a los piquetes cerca de los molinos. Pero pocos días después, los periódicos reconocieron que la amenaza de dinamita era un engaño para desacreditar a los huelguistas. Al 30 de enero, la policía arrestó a un prominente ciudadano de Lawrence que había sido contratado por el presidente de la American Wool Company, el señor Wood, para colocar la dinamita. Ellos tienen leyes, las fuerzas armadas, todo. A pesar de todo eso, los trabajadores tienen algo aún más poderoso. El vínculo común de la solidaridad es el poder de los trabajadores. Los dueños también hicieron correr los rumores de que la huelga había sido resuelta y toda la gente estaba regresando al trabajo. Los huelguistas respondieron con una manifestación callejera en la que decían no al trabajo de los lunes, y esta atrajo a unas multitudes de huelguistas. Las fábricas se mantuvieron cerradas. Los dueños mantuvieron todas las máquinas encendidas en las fábricas. Ellos querían engañar a los huelguistas haciéndoles creer que otras personas estaban tomando nuestros trabajos adentro. Los dueños usaban periódicos como una herramienta para describir a los líderes de la huelga como extranjeros peligrosos que eran anarquistas, amenazantes y violentos. En la noche del 29 de enero, la policía y las milicias se enfrentaron con unos huelguistas. Se oyó un disparo y una huelguista joven, Ana Lopiza, murió. El próximo día, Ettore y Giovannitti fueron arrestados, encarcelados y acusados de ser cómplices del asesinato, aunque ninguno de ellos había estado presente en el tiroteo. Nosotros estábamos enojados y añadió una nueva demanda a nuestra lista: libertad para Ettore y Giovannitti. Bill Haywood volvió a Lawrence y asumió el liderazgo de la huelga. Haywood se reunió con cada uno de los grupos de huelga, especialmente las mujeres y los niños. Pensamos que la policía no iba a golpear o atacar a las mujeres, entonces les enviamos al frente de las líneas. Sin embargo, las mujeres también fueron golpeados y atacados. Llamaron a más hombres de las milicias estatales y se otorgaron a estudiantes de Harvard College créditos de examen si se ofrecían como voluntarios para servir en la milicia en Lawrence. Mientras que el gobernador Foss continuó a enviar las milicias de los pueblos cercanos como Salem, Lynn y Lowell, los trabajadores de esas comunidades enviaron alimentos, ropa y dinero para ayudar a los huelguistas. También la Federación Norteamericana del Trabajo votó a favor de unirse en apoyo de la huelga. Los trabajadores y trabajadoras de todos los Estados Unidos mostraban su solidaridad con los trabajadores de la fábrica de Lawrence.
Para proteger la salud de nuestros hijos, decidimos que era mejor enviar a nuestros hijos a vivir con parientes, amigos y otras familias en la Unión en otras ciudades. El éxodo de los hijos, que estaban en la mayoría de casos mal vestidos y sufriendo de desnutrición, llamó la atención nacional de periódicos en todos los Estados Unidos. Fue un desafortunado tipo de publicidad para los dueños de las fábricas y el apoyo para las huelguistas creció a un nivel nacional. El 24 de febrero, la huelga estaba en su día número 43. Los niños estaban esperando en la estación del tren de Lawrence para llevarlos a Filadelfia. Sin previo aviso, los niños y sus padres fueron atacados por la policía, golpeados y lanzados a los carros de la policía. Luego fueron llevados a la cárcel. La nación fue ultrajada. Como resultado de la protesta pública, el Congreso de los Estados Unidos pidió una investigación para conocer los hechos. Una delegación de 16 niños de Lawrence aparecieron enfrente del comité para contar sus historias. Me lastimé en la Washington en la cabeza. La máquina me arrancó el cuero cabelludo. Yo estuve en el hospital 7 meses. Nos hicieron trabajar más y más rápido todo el tiempo. Si usted está atrasado 2 minutos, cierren la puerta. Durante 7 minutos te deducen 1 hora de tu sueldo. Cuando regresé a mi casa tenía que dormir porque estaba muy cansado. La presión pública fue despertada por el testimonio de los niños de tal manera que el presidente William Taft ordenó una investigación de las condiciones en las fábricas y la industria en todo el país. En Lawrence, los huelguistas continuaron con las marchas, reuniones y piquetes. Aunque la huelga ya se había prolongado 2 meses, más de 10,000 hombres, mujeres y niños huelguistas desafiaron el frío, el hambre y el peligro de las líneas de piquete hasta el 12 de marzo. 63 días después de que los trabajadores habían abandonado sus puestos de trabajo, la poderosa compañía American Woolen Company, en nombre de todas las fábricas en Lawrence, cedió. El 14 de marzo, 25,000 huelguistas se reunieron en el Lawrence Common y votaron para aceptar el acuerdo de resolución. La huelga de Lawrence había terminado y los trabajadores habían ganado. Poco después, los niños comenzaron a regresar a sus casas en Lawrence desde Vermont, Pennsylvania, Nueva York y otros lugares. Enormes multitudes vinieron a celebrar sus regresos respectivos. Pero la huelga de Lawrence no fue realmente terminada hasta el otoño de 1912, cuando Ettore Giovannitti y Joseph Caruso, que habían sido detenidos en enero, se pusieron a juicio por el asesinato de Ana Lopizzo. Los trabajadores reclamaron su liberación. Finalmente, el 3 de noviembre, el jurado emitió su veredicto de no culpable. Los acontecimientos de la huelga de Lawrence acabaron, pero la victoria obtenida por los trabajadores de Lawrence fue solo el comienzo de muchos cambios y mejoras aportadas por los trabajadores unidos. La victoria de Lawrence animó a obreros de fábricas en Lowell, New Bedford, Fall River, Holyoke y comunidades de todo Massachusetts a unirse para mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y los eventos en Lawrence, Massachusetts, estimularon a los propietarios de fábricas en otras ciudades a resolver sus controversias con los trabajadores a través de la negociación colectiva. Desde 1912 y las investigaciones federales provocadas por la huelga de Lawrence, los gobiernos estatales y federal han aprobado leyes para proteger a los trabajadores, para hacer el trabajo más seguro, para reducir las horas de trabajo, para restringir el uso de trabajo infantil y para asegurar el derecho del trabajador a organizarse y declararse en huelga. El valor y sacrificio de los trabajadores de las fábricas de Lawrence, Massachusetts, y los cientos de miles de trabajadores en uniones que participaron en la larga lucha para asegurar y proteger los derechos de los trabajadores en todas las industrias americanas han desempeñado unos papeles importantes en la conformación del mundo en que vivimos hoy en día. For the people hear us singing
bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits knew. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread